Estimados y estimadas cibernautas, es un gusto estar con ustedes una vez más, una cápsula especialmente para el propósito 40 aniversario de la Universidad Iberoamericana Torreón. Tenemos el gusto de contar en esta cabina con la maestra Luz María López Mesa. Ella pertenece a la plantilla de profesores del área de reflexión universitaria en la Ibero. Luzma, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Paco. Ella imparte la materia Migración y Justicia Social acá en la universidad y entre otras situaciones reconoce mucho estos temas relacionados con la migración. La primera pregunta tiene que ver con la migración. ¿Cuál es la postura de nuestro país hablando de la migración? ¿Qué pasa en estos escenarios? Bueno, es una situación muy complicada, Paco, audio escuchas. México por décadas ha sido el paso obligado específicamente de la migración centroamericana. Hay que recordar que el mayor flujo de migrantes centroamericanos corresponden a lo que se es llamado el Triángulo Norte, que lo comprende Honduras, Guatemala y El Salvador en esa escala de posición, porque el 95% de la migración centroamericana lo conforman los hondureños. Y entonces, pues México, con este paso obligado, pues ha sido una situación muy complicada. Hay que recordar que siempre se han cometido violaciones de derechos humanos a las personas en movilidad. Y cuando entra este nuevo gobierno, pues les da como el pase libre para darles la bienvenida de que pueden llegar a México. Sin embargo, pues Estados Unidos tuvo que frenar esta bienvenida cordial que daba en aquel entonces el presidente, porque estaba en juego el TECMEC. Entonces, en aquel entonces se pudieron dar visas humanitarias para que pudieran transitar en nuestro país y poder llegar a la frontera hacia Estados Unidos. Y bueno, pues en los últimos años, pues ese flujo ha estado, ha habido retención pues en la frontera sur de México con Guatemala para evitar el paso. Y pues es una situación bastante complicada, sobre todo en cuestión de violación a derechos humanos, porque pues están todas las corporaciones policíacas en la frontera sur, ¿no? Está el Ejército, está la Guardia Nacional, está el Instituto Nacional de Migración, está la Policía Federal y está todo el crimen organizado, ¿verdad? Entonces es un muro de contención, es una militarización de la frontera para que estas personas pues puedan introducirse a nuestro país. A ver, maestra, por favor, con esta respuesta que acabas de dar, me vienen muchos temas. ¿Cuáles son los temas de mayor relevancia o de algunos de los que tú recuerdes que tocan en la materia del área de reflexión, esta materia sobre migración? Uno tiene que ver principalmente es con los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Incluso recientemente tuvimos una visita de campo y al estar entrevistando los alumnos a las personas o al grupo de personas que nos encontramos, ellos no se creen sujetos de derechos humanos por estar en nuestro país de manera irregular. Pero el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, lo tienes tú, lo tengo yo y lo tiene todo mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los principales temas es los derechos humanos de las personas, ¿no? Tocaste el tema de política, creo que hasta partes de, no sé, economía, cuestiones de relaciones sociales entre los que pertenecemos a un país contra los que están haciendo la movilidad. O sea, es una materia bien interesante. Sí, tiene la migración a su alrededor tiene muchas aristas, ¿no? Tiene que ver con el tema de pobreza Pobreza, y desigualdad, narcotráfico, crimen crimen organizado, organizado. trata de personas, violación sistemática a los derechos humanos, pobreza, exclusión. Entonces, son muchos temas que están alrededor de este fenómeno, ¿no? Te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando enfrentamos a los estudiantes de la Ibero, hombres y mujeres, con estos temas que no son tan lindos, no son tan fáciles, son espinosos en muchas ocasiones y a veces por el tipo de situación socioeconómica o sociocultural pareciera que están tan alejados de ciertos sectores? ¿Qué pasa con ellos cuando se enfrentan a esta información, a estos temas?
Bueno, uno de los objetivos que yo me tracé en esta materia y que he acompañado varios grupos desde otras áreas para que conozcan el fenómeno migratorio, una cosa es la teoría y ver los derechos fundamentales de la persona y ver por qué causas estructurales salen los migrantes, cuáles son los motivos, etcétera, etcétera. Pero es muy distinta la teoría a la práctica. Sí. Yo no puedo hablar, es un migrante, es así, ya está. Entonces, vamos a las vías, a la estación de ferrocarril, a los albergues, para que ellos conozcan a la persona, para que se confronten con una realidad, que esa realidad, pues muchos tratan de evitarla o la esquivan, ¿verdad? Entonces, así como esta realidad, hay muchas realidades en todo nuestro país y en la región. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay una brecha bastante sesgada en estos temas. Entonces, creo que como universidad tenemos que sacar a nuestros alumnos a estas realidades para que conozcan, para que estas realidades convoquen e evoquen a los alumnos. Claro. Hablaste de México como un paso natural. La comarca lagunera es un paso natural también. Por aquí pasan muchas personas que aspiran a este sueño americano o se quedan en el país. ¿Cuál es la postura de la región? ¿Qué pasa por acá? Bueno, en la comarca lagunera pues hay opiniones divididas, ¿verdad? Hay desde las personas que se sensibilizan hacia este fenómeno, pero también nos encontramos con mucha xenofobia por parte de la sociedad. Nos encontramos con bandas delincuenciales que trafican con los migrantes aquí en la región, que los taxistas pues también entran en este juego del tráfico y trata de personas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir sensibilizando a la sociedad en este tema y en muchos otros, ¿verdad? No es que los migrantes quieran llegar a nuestro país y llegar a la región a usurpar empleos y demás, ¿no? Creo que ellos, la necesidad de salir de su país los obliga, ¿verdad? Claro. El modelo educativo responde desde donde estamos nosotros trabajando en estas tribunas académicas. ¿Estamos dando alguna respuesta? ¿Estamos coadyuvando para que sucedan cosas distintas ante este fenómeno de migración? Creo que sí. Bueno, no creo, estoy segura que sí. El tener en la currícula estos temas de migración, de justicia social, de pobreza y desigualdad, son temas que están presentes en nuestro diario vivir, ¿verdad? Son problemáticas que no solo afectan a nuestro país, sino a la comarca lagunera. Y creo que como docentes, como universidad y sobre todo en este modelo pedagógico, es sacar a los muchachos a una realidad. No podemos estar creando políticas públicas o creando proyectos desde el escritorio. Tienen que estar confrontados en una realidad. Así es. Finalmente, Luzma, abogada, los muchachos se llevan algo. Finalmente, como profesores, hacemos el mayor esfuerzo para que tengan hasta una buena calificación, que aprendan, pero esta percepción, esta sensibilidad tuya, te permite aceptar que se llevan algo en ellos mismos, en ellas mismas. Sí, de hecho, hicimos una evaluación de estas visitas de campo y en los otros grupos que he acompañado y los muchachos pueden salir sensibilizados. Ellos decían, es que yo nomás conocía lo que veo en fotos o lo que me encuentro con teoría en las películas, pero ya el tener a la persona, el conocer cómo vienen, el saber de por qué salen y saber que no se creen sujetos de derechos, eso me confrontó, eso me hizo salir de mi burbuja y ver esta otra realidad. Y creo que eso es lo más gratificante, creo que para un profesor, ¿no? El que el chavo se sensibilice ante estas problemáticas y tenga otro cambio de pensamiento, pues eso genera un aprendizaje. Claro. Abogada Luz María López, gracias por acompañarnos en esta tribuna. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. A todos ustedes, amigos, amigas, gracias por estar escuchando y observando este podcast, que es una realización de la Universidad Iberoamericana y con motivo del 40 aniversario. En controles técnicos, el maestro Alexis Ochoa, Gerardo Carrillo, su servidor Paco Javier. Hasta la próxima.
Gracias.